¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Son pasadas las 11:05 minutos, 6 minutos. Y las últimas 24 horas, por el sentimiento que uno percibe, parece que hubiesen sido meses. Y por la cantidad de cosas que han pasado, la cantidad de sentimientos, la cantidad de reacciones que hemos vivido, porque anoche, a esta misma hora, estábamos sufriendo el impacto del ataque cobarde que tenía al cabo Daniel Palma entre la vida y la muerte en la posta central. Horas después se supo de lo que parecía inevitable antes, su muerte. Las heridas de estos disparos, no sé si a quemarropa, pero muy cercanos, sin que ni siquiera él sacara su arma. En un procedimiento, estas heridas le provocaron la muerte. Y lamentablemente, no es un caso aislado. Es un caso que hace que la contabilidad de los últimos 23 días se nos vengan a la mente, al corazón, a la cabeza, la muerte de 3 carabineros y carabineras, en los últimos 23 días. Es una historia que nunca imaginamos a lo mejor para este país, pero está aquí, de ella hay que hacerse cargo. Porque además de haber un padre de familia, un carabinero abnegado, un carabinero con mucho espíritu de servicio, padre de un hijo y de otro en camino, además de eso, que es dramático, y eso es lo primero, sin lugar a dudas, lo humano, está lo institucional y está lo social. Las reacciones que hemos visto durante el día, desde gente en las calles, desde algunos cacerolazos en algunas partes, desde la rabia de algunos, de la impotencia y la incredulidad, desde la unidad política de los expresidentes, todos en un responso, desde reuniones políticas esta tarde en La Moneda con todos los presidentes de partidos políticos, buscando unidad. Esa es la mitad del vaso lleno a todo este drama familiar, personal, institucional y nacional. La muerte del cabo Palma nos ha marcado y nosotros vamos a revisar en este momento las imágenes que están ocurriendo en este momento en la ciudad de Rancagua, en la región de O'Higgins, de donde era natural, oriundo, el cabo Daniel Palma. Las imágenes de un presidente de la República arrodillado frente a su madre en la iglesia institucional y una madre diciéndole al presidente al oído: me lo mataron a mi hijo. No solamente revela la impotencia de un presidente que solo se ofrece estar ahí para contener, sino que representa, hoy sí que representa a muchos chilenos, supongo que a todos, chilenos y chilenas, por ese drama familiar y ese drama institucional. Bueno, y de aquí, en el contexto en que estábamos, de una discusión álgida, dura, compleja, en lo legislativo, justamente para abordar este tema, porque le precedían 2 asesinatos a otros 2 carabineros. Pero esto vino a caer como un hachazo, de verdad, en medio de una discusión que parecía estar saliendo en lo legislativo con una votación y una ley que se iba a implementar. Esa imagen es de Rancagua, es de la casa del cabo Palma, pero de esa ceremonia familiar, de alguna manera participamos todos. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, este programa y los de Estado Nacional en general, hacia atrás también, los puede revivir cada capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en nuestras plataformas digitales. Puede escuchar las entrevistas, las conversaciones, los paneles en Spotify. Ahí está el código QR que usted puede escanear para entrar y verlo. Conozca esta nueva forma entonces de informarse junto a nosotros en el Spotify de Estado Nacional. Y tomamos contacto con nuestro primer invitado de esta noche. La conversación es con el ex senador, ex subsecretario del Interior, ex constituyente también, pero que le ha dedicado buena parte de su vida profesional al trabajo justamente en materia de seguridad. Felipe Arboe, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, gusto saludarte. Igualmente, quiero partir por bueno, usted conoció Carabineros muy desde adentro, fue subsecretario también de Carabineros, si no me equivoco. Sí, es decir, conoce la institución. Además de los temas de seguridad, conoce la institución en particular.
que hace que en 23 días tengamos tres víctimas de esa institución y son 5, me parece, en los últimos 11 meses asesinados. ¿Cómo llegamos? Bueno, lo primero, Matías, es reiterar mis condolencias a la familia del Cabo Palma asesinado, las condolencias a la institución de Carabineros. Me tocó como subsecretario de Carabineros acompañar a muchas familias, también de Carabineros asesinados en aquella época, recordemos el Cabo Moyano y otros. Y fue ahí cuando el fallecido general Bernales, estábamos en el sur, cuando les advirtió a los delincuentes, les dijo: no se duerman porque los vamos a perseguir. Y hoy día yo escuché el llamado del general Yáñez similar, diciendo: no se duerman porque los vamos a perseguir. Y yo espero y confío en que con la unidad que ha convocado el presidente de la República, de buena fe, y con la buena disposición que ha manifestado la oposición, todos los dirigentes políticos de este país, y espero también con la eficacia de las instituciones policiales y del Ministerio Público, se logre la pronta detención de los asesinos del Cabo Palma. Porque lo más relevante en esto es que esto es un hecho que ya está consumado y por tanto lo que se requiere rápidamente es dar con su paradero y obviamente enjuiciarlo y condenarlo. La gente no quiere más impunidad. Nosotros necesitamos reinstalar la institución de Carabineros y legitimar el uso de la fuerza con pleno respeto a la ley y a los derechos fundamentales, obviamente, pero porque sin seguridad no hay libertad. Pero sin la seguridad, sin respeto a la ley, es tiranía, y por tanto el equilibrio es fundamental. Y por eso yo creo que es importante, por un lado, este llamado a la unidad, pero ahora, más que llamado, más que condolencia, lo que corresponde es no repetir hechos del pasado y salir adelante con acciones concretas, inmediatas y efectivas. El presidente de la República, a propósito de acciones concretas, reveló el plan de acción, porque aquí no hay tiempo que perder. De hecho, en lo legislativo ese era el estándar. No hay tiempo que perder, nos quedamos aquí hasta total despacho, abocados a las leyes. Pero también hay medidas administrativas, también hay unas materias legales de cómo hacemos para no perder tiempo. Y ya, esto no es de la noche a la mañana, sin duda, pero tampoco hay que esperar mucho tiempo. ¿Cuáles son, a su juicio, las medidas concretas para, además de reforzar la legitimidad de Carabineros y el apoyo, en materias técnicas, tácticas, materiales, que puedan dar resultados relativamente pronto, lo más pronto que se puedan? Mira, Matías, lo primero yo creo que es abandonar complejos, ideologismos. Vuelvo a insistir en esta frase que creo es relevante: sin seguridad no hay libertad. Y las democracias y los gobernantes requieren de entender eso de manera con convicción, no solo por conveniencia. Y en ese sentido creo que medidas concretas. En primer lugar, un plan de reforzamiento de las fronteras con nuestras Fuerzas Armadas para evitar que siga el ingreso de inmigrantes irregulares, en primer lugar. Segundo, un control no solo fronterizo, sino también en todas las vías de acceso a las grandes ciudades y también en la Ruta 5. Controles aleatorios para detectar el tráfico de inmigrantes, el tráfico de armas, el tráfico de drogas. Creo que cuando se ha hablado de estado de excepción, yo no creo mucho en los estados de excepción donde las Fuerzas Armadas participan en el rol de seguridad interior, porque la experiencia comparada no tiene buenos resultados. A las Fuerzas Armadas no están preparadas para disuadir, sino más bien para eliminar al enemigo, y eso es muy distinto. Pero sí creo, por ejemplo, en que se podría establecer un estado de excepción administrativo, para que una vez por todas se apruebe que el presidente de la República disponga de potestades para poder intervenir ciertas instituciones, hacer modificaciones. Aquí se requiere. Naciones Unidas nos ha dicho fuerte y claro: el puerto de San Antonio está ubicado a nivel mundial como uno de los puertos por donde entra y sale droga. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahí? Cuando uno observa a la directora de aduanas que dice el informe no es tan preocupante, uno dice ahí tenemos un problema. Más bien no hacerse cargo de los problemas. Creo que hay que intervenir ciertas instituciones. Creo que, por ejemplo, se debería hacer una fuerza tarea conjunta con los mejores PDI, los mejores carabineros, para ir en búsqueda de los más de 20.000 prófugos. No es aceptable que los asesinos de la sargento hace una semana eran personas que estaban fugadas del año 2021. ¿Qué pasa con la persecución de ellos? Aquí hay que hacer una fuerza tarea directa para poder ir en contra de aquellas personas, buscarlas, encontrarlas y someterlas a la condena o al juicio que corresponda, digamos. Adicionalmente, creo que hay que modificar algunas leyes, pero esto no es todo de leyes. Otro elemento importante:
es evidente que los delitos que está sufriendo Chile más se parecen a los de Centroamérica que a los de Europa. Y por tanto tenemos que reformar nuestras instituciones para que se preparen para enfrentar a ese tipo de delitos y ese tipo de criminales. El cabo o Palma se acercó a hacer un control y le dispararon 2 veces en la cabeza. Evidentemente ese delincuente le da lo mismo si la pena es de 10, 40 años. Eso le da lo mismo. Era un criminal que antes de preguntar disparó. Y por tanto hay que asumir eso. ¿Qué significa? No solo leyes. Aquí se requiere que la policía cambie los protocolos. No es casualidad que en Estados Unidos, que en Alemania, que en Francia utilicen sistemas de control a distancia. Es decir, todos con una cámara BWC, que es una cámara corporal, digamos, que va grabando el procedimiento. Y que adicionalmente se le pide a la persona del vehículo descienda con las manos arriba. Bueno, eso que uno ve de repente en las películas no es que se le haya ocurrido porque sí, es justamente porque los criminales muchas veces, que no son delincuentes, son criminales, disparan antes de preguntar. Entonces no sigamos tampoco arriesgando a los carabineros. Hay que cambiar los procedimientos. Sí, adicionalmente... Sí. Felipe, hoy día el fiscal nacional se refirió o hizo mención a la posibilidad o a la petición de que los detenidos extranjeros que no cuenten con un documento nacional que acredite fehacientemente la identidad, se va a pedir que se mantenga una prisión preventiva. ¿Cómo lee usted esa instrucción? ¿Es para las personas que hayan cometido un delito y que estén detenidas, que ocurra eso, es decir, que se pide su prisión preventiva, o eventualmente que se busque alguna persona y solo por el hecho de no tener regularizados sus documentos queden en prisión preventiva? ¿Cómo lo lee usted? A ver, lo que pasa es que yo entiendo que el problema que tenemos, lo conversé el otro día con el fiscal nacional y también con el director de la Policía de Investigaciones, es que hay un conjunto de gente que ingresó irregularmente al país y que no tiene ningún tipo de identificación. Entonces la autoridad no sabe si esa persona es quien dice ser, si tiene antecedentes de criminalidad, de terrorismo, o a lo mejor es un santo. No se sabe. Entonces, cuando resulta que los detienen, le sacan las huellas digitales y se llama a Venezuela o a otro país para que digan si efectivamente es quien dice ser, no le dan los antecedentes. O sea, no sabemos quiénes son. Entonces, obviamente, lo que está ocurriendo acá es que el fiscal nacional se hace cargo de esa realidad y dice, a ver, ¿sabe qué? Un momentito. Los vamos a detener, probablemente va a haber prisión preventiva para efecto de chequear todos los antecedentes de que efectivamente quiénes son. Y va a saber si efectivamente están aquí cumpliendo, cometiendo delitos o son personas que andan buscando, comillas, asilo u otro tipo de, digamos, de migración regular, digamos, ¿no? Entonces, hay que hacerse cargo de esa realidad. Yo valoro también que el fiscal nacional haya tomado una medida que me parece muy acertada, que es poner a trabajar a los 4 fiscales regionales de la región metropolitana en conjunto con una estrategia para investigar los homicidios. Yo creo que si nosotros queremos de verdad pasar a una etapa superior en materia de seguridad, por ejemplo, hay que revisar el sistema procesal penal. Probablemente, hace unos días atrás, en el Centro de Estudio de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, hacíamos un encuentro con el fiscal antimafia de Italia, con la fiscal antinarcóticos de España, con el fiscal antiterrorismo de Colombia y un fiscal argentino. Y la experiencia comparada nos indica que probablemente la existencia de fiscalías con competencia nacional son más eficientes, más que los fiscales regionales. ¿Por qué? Porque resulta que el crimen organizado, a diferencia de la delincuencia, se va moviendo por región a medida que va observando que un fiscal los va persiguiendo con mayor eficacia. Entonces también tenemos que pensar eso. ¿Y Carabineros? Integración de la Fiscalía. Sí. Por último, Felipe, se habló hoy, la ministra del Interior, Carolina Toá, esta mañana, habló de intervención en 30 comunas. ¿Qué, según tu experiencia, qué es lo que es lo ideal para hacer intervenciones? Porque intervenciones a grandes comunas puede ser poco efectivo. Uno se imagina, y hablaba esta mañana yo con Jorge Correa, que también fue subsecretario del Interior, que tuvo experiencia en intervenciones localizadas. Él dice que ese debiera ser el camino. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál crees tu mirada al respecto? Lo que pasa es que yo creo que eso es un camino complementario, que es importante. La intervención con recuperación de espacios públicos, con un conjunto de materias que son preventivas, bienvenido sea. Iluminación y conjunto de cosas que van reduciendo la posibilidad delictual. Pero cuidado, aquí no estamos enfrentando solo la delincuencia común.
Aquí estamos enfrentando el uso de armas de fuego, aquí estamos enfrentando narcotráfico, crimen organizado y también secuestros. Y por tanto estamos hablando de criminales un poquito más avesados que no porque le iluminen la plaza se van a convertir, digamos, en santos. Y por tanto lo que se va a requerir también, junto con la intervención situacional y prevención social, se requiere de una fuerza tarea conjunta entre la PDI y Carabineros para intervenir aquellos sectores que hoy día están tomados por el narcotráfico. Por un lado, prevención para la gente, digamos, que está permanentemente tratando de ocupar los espacios públicos para garantizarles la libertad, pero también, por otro lado, firmeza, decisión, coraje, estrategia e inteligencia para perseguir a las bandas narcos y a las bandas que hoy día están generando un impacto permanente de inseguridad en la población. Felipe Arboa, ex subsecretario del Interior y de Carabineros, ex senador, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y a propósito de delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estarán con nosotros Silvia Izaguirre, Marco Barraza y nuestros panelistas y nuestra invitada, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Pausa y volvemos. Espérenos. Una decisión. Estamos de vuelta en Estado Nacional Prime y tenemos ya, los habíamos anunciado, en nuestro panel. Presentamos de inmediato a Marco Barraza, que es miembro del Comité Político del Partido Comunista. Marco, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Silvia Izaguirre, que es investigadora del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Gracias, Silvia, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y nuestra invitada esta noche es Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén. Carolina, gracias también por estar aquí. Gracias, Matías. Buenas noches. Hola. Presidente de la Asociación de Municipalidades hoy también, ¿eh? Además, sí. Bueno, más que pregunta, es el tema obligado. Y no solo de las últimas 24 horas, de la última semana por la discusión legislativa, de los últimos 20 días por los 3 asesinatos de los carabineros. La seguridad se tomó casi en forma exclusiva la pauta de los temas. Silvia, ¿cómo percibes tú que ha sido la evolución del tema desde las últimas 24 horas o cómo se vivió? Porque vamos a tener tiempo para ver también cómo fue en el Parlamento la discusión. Pero estas últimas 24 horas, ¿qué has visto? Mira, he visto a un Chile unido, a los partidos políticos en su gran mayoría unidos. Habían posiciones muy distintas al interior del oficialismo. Esas posiciones me parece que se han ido disminuyendo y han salido unidos. El único que se restó fue el Partido Republicano. Y yo creo que nadie ha quedado... O sea, todos hemos quedado conmovidos profundamente por el sentimiento que observamos hoy día. O sea, yo creo que acá hay un antes y un después. Dijimos lo mismo en el caso de la Sargento Olivares, un antes y un después, y pasó un después. Pero mira las manifestaciones hoy día en la calle, en la gente, en los políticos, el abrazo del presidente, ¿verdad?, a la madre del cabo. O sea, han sido imágenes desgarradoras y yo creo que eso ha unido al país detrás de este tema, y creo que las diferencias políticas, que las hay en esta materia, y hay grandes diferencias, y las hemos estado viendo desde el presidente Piñera hasta ahora, ¿verdad? Creo que esas diferencias, por lo menos hoy día, siento que han aminorado, y eso creo que es una buena señal para el país. Marco, una unidad que es sostenible en el tiempo para enfrentar los temas en los cuales coincidimos al menos. Yo no creo que las diferencias se hayan atenuado. Lo que yo sí creo es que afortunadamente el sistema político está reaccionando con una visión de Estado. Y eso es lo más, en mi opinión, importante a partir del liderazgo del presidente Boric. Si el sistema político no visualiza el problema del narcotráfico, del crimen organizado, de la delincuencia cada vez más radical desde el punto de vista de la violencia, el país se va a ir deteriorando. Y en ese sentido, me parece que el debate tiene que sincerarse al máximo. Por ejemplo, existe un proyecto de ley, o sea, una ley que está en el Tribunal Constitucional, que es la ley de crimen organizado, que está objetada por la derecha. Y lo que requerimos son legislaciones que vayan al meollo del problema. Y el meollo del problema es que tenemos una delincuencia muy sofisticada y radical, que se permea de experiencias de otros países, Latinoamérica especialmente, que requiere de urgencias en las respuestas del sistema político.
postergar una respuesta, por ejemplo, como la ley de crimen organizado en el Tribunal Constitucional, es un problema. Matías, pero sí. ¿Sabes qué? O sea, miremos las declaraciones del presidente del Partido Comunista, ¿verdad? Ayer o anteayer, respecto de la ley o del proyecto de ley Naín Retamal que se promulgó hoy día, ¿verdad? Donde dijo el Partido Comunista va a hacer todo lo posible para que este proyecto de ley se rechace, ¿verdad? Y hoy día sale anunciando que apoya al gobierno en su lucha contra la delincuencia y que no va a insistir con el Tribunal Constitucional. Y también sale declarando Catalina Pérez lo mismo, ¿verdad? Es verdad que hay factores que inciden que no puedan acudir al Tribunal Constitucional, pero me parece que hay un cambio en la actitud del Partido Comunista después de hoy día. Marco, ya vamos, alcalde. No, yo no creo que haya un cambio. En mi opinión, lo que hemos visto es, nosotros desde el primer día fuimos contrarios a la ley Naín Retamal, básicamente no porque creamos que no estemos de acuerdo con que hay que fortalecer las atribuciones y las competencias de las policías y particularmente de carabineros. Yo creo que es una evidencia que hay que incrementar recursos policíacos. El otro día estaba leyendo a propósito de esto el plan de desarrollo policial de carabineros y consignan un 41% el déficit entre funcionarios e infraestructura. No precisa qué pondera más o qué pondera menos. Y eso implica fortalecimiento. El punto está en que eso es sin vulnerar el Estado de Derecho. Y la ley, tal como estaba planteada inicialmente, fue morigerada a partir de la acción del gobierno, de las indicaciones que se presentaron, vulneraba garantías constitucionales. Entonces, no puede ser incompatible la persecución del delito, la protección de la ciudadanía a partir de políticas de seguridad pública con el estándar de derecho humano. Y la ley, como estaba planteada inicialmente, era un retroceso. Alcaldesa Leitao, la experiencia comunal es sumamente distinta a la parlamentaria y hemos tenido una discusión profunda y generosa en los conceptos jurídicos. Incluso los que no somos abogados hemos intentado meternos y entender y hemos leído. Pero otra cosa súper distinta es el terreno, el cómo actúan, los incentivos, si la policía está o no está en condiciones de salir, anímica, espiritualmente en cuanto al espíritu de enfrentar el delito y material también. ¿Cómo lo están viendo? A ver, lo primero es que yo creo que estamos viviendo la crisis más profunda, creo yo, en el tema de seguridad no vista hace bastante tiempo. Y esto claramente uno no puede responsabilizar a este gobierno que lleva un año, pero claramente sí el gobierno tiene una gran responsabilidad de liderar la crisis. Y en las crisis hay tres tipos de personas: los que salen despavoridos huyendo, los que se dedican a saquear y aprovecharse de la crisis, y los que lideran las soluciones y la reconstrucción. Y yo creo que el gobierno tiene hoy día en sus manos la posibilidad de liderar, y en ese sentido creo que desde lo que yo veo, al menos, y lo que hemos, cuando estamos en el territorio, cuando vemos que hay personas armadas, cuando uno llama y dice y necesita ayuda policial porque hay una situación compleja, lo que yo he visto es que Carabineros muchas veces no puede actuar o se resta de actuar porque no tiene ni los implementos, o sea, es decir, hay una situación compleja y tiene que esperar que llegue un carro blindado porque si no pueden ser repelidos a balazo. Hay una situación compleja donde vecinos, digamos, salen a rescatar al detenido y Carabineros no puede utilizar sus armas ni para defenderse ni nada. Y yo he visto, y yo lo he visto personalmente, donde hay situaciones donde Carabineros ha dejado de actuar por no sentir el respaldo necesario para poder hacerlo. Y eso es así, o sea, y nos lo han dicho muchas veces, decir, mira, yo no puedo hacerlo porque aquí puede haber una situación de riesgo que nos va... Por ejemplo, un tema que a ti además lo hemos conversado muchas veces, fuegos artificiales en una población, que nos deja dormir a la gente. No estamos hablando de algo que no es una fiesta, no, fuegos artificiales que parecen ráfagas de disparo, que la gente no distingue si son fuegos artificiales o son disparos, que no dejan dormir a los niños, que están atemorizados y aterrorizados, están tirando fuegos artificiales en un lugar. Muchas veces Carabineros prefiere que terminen de tirar los fuegos artificiales e intentar hacer algo, que hoy día además es delito, porque muchos alcaldes hicimos esa pelea para que fuera delito, se opusieron varios en el Parlamento en aquel entonces, pero lo logramos igual. Pero hoy día dicen, ¿sabe qué va? Yo no voy a entrar con un carro policial a tirar ni agua, ni gas lacrimógeno, a dispersar a un grupo de personas, porque va a después venir la crítica a decir por qué Carabineros entró en una población, atacó, bueno, y además porque hay niños, familias, etcétera, hay personas inocentes que están ahí metidos en el medio. Entonces, yo siento que no nos tapemos los ojos de algo que es real, es una realidad,
Y yo creo que Carabineros necesita un respaldo sin, por supuesto, dejar de respetar los derechos humanos y cumplir los protocolos y los procedimientos que tienen que estar establecidos y claros para todos. Pero, alcaldesa, ¿cuál es el impedimento? O sea, ¿es solamente un tema cultural o hay temas también de leyes o de equipamiento? A mí me pasó que cuando estaba haciendo campaña, hice campaña en Santiago Centro y vi cómo estaba el microtráfico, por ejemplo, en las plazas, cómo había narcotraficantes viviendo en la casa al lado de los vecinos, y los vecinos sabían, todos sabían en el barrio quiénes eran, y decían que la policía no podía hacer nada o no hacía nada Lo que pasa al es que respecto. eso tiene una explicación anterior, y es que hace tiempo atrás el Parlamento eliminó a través de una ley la posibilidad de poder detener a las personas por estar tomando o drogándose en una plaza. Dejó de ser un delito y pasó a ser una falta. Y por lo tanto lo que Carabineros hoy día puede hacer es ir y pedirle el carnet y sacarle una multa. Tú comprenderás que Carabineros, con todas las cosas que tiene que hacer, no va a ir y perder el tiempo sacándole multa a personas que están consumiendo en una plaza. Y lo otro es que hay otra cosa que yo creo que hay que analizar. Yo lo he conversado con algunos fiscales, que se eliminó también, se transformó este delito de microtráfico. O sea, se estableció el delito de microtráfico frente al delito de tráfico propiamente tal. Y creo que eso fue un error a la larga, no creo que nadie lo haya previsto así, pero en la mirada más larga de lo que fue esa ley, lo que hace hoy día es que los narcotraficantes tienen una serie de microtraficantes que trabajan para ellos y que no pasan y que no cumplen ni penas reales ni nada, porque trafican pequeñas cantidades. Entonces los narcotraficantes se transformaron como se atomizó. Se atomizó. Mira, y yo creo que eso fue un error que podemos ver hoy día. No quiero echarle la culpa a nadie, pero creo que tratando de minimizar esto de que personas que traficaban en pequeñas cantidades no fueran condenadas a tremendas penas, terminó siendo un problema, porque hoy día en realidad hay un sistema de microtráfico que tiene tomadas las poblaciones, y como dices tú, hoy día todos sabemos, y yo creo que no hay alcalde que no sepa. Si tú nos sientas en una mesa, yo te puedo decir perfectamente dónde están los lugares de tráfico, de armas, de fuegos artificiales, o sea, te los puedo relatar. ¿Por qué no se puede hacer nada? Mira, yo a ver, en el diálogo con vecinas y vecinos, efectivamente, todos saben dónde venden droga, todos saben dónde se cometen ilícitos. El problema es que todavía no existe una política pública, y creo que es el acierto del gobierno en la presentación del acuerdo transversal, tener una dimensión más integral. Intervenir 30 comunas en el presente creo que es la política más efectiva, a propósito de recuperar barrios, recuperar territorios. Ampliar el programa Lazos en materia de prevención en niños y niñas me parece que está en la dirección correcta. Abordar las incivilidades, yo creo que es un tema central. O sea, debe haber una política más sostenida de personas en situación de calle, a propósito de que también cuando se vulneran los espacios públicos, se deterioran, también es fuente de conflicto desde el punto de vista de que posibilita delitos. Ahora, eso en el marco también de reformas estructurales, porque en mi opinión, cuando uno habla de reforma a Carabineros, que es un tema muy necesario, tiene que ver con dotación. Si tenemos un problema de un déficit del 41%, es muy alto. Chile tiene 61.000 carabineros. Está en el 2,5 de 1 por cada 1.000 habitantes. La media internacional, la recomendación es de 2,8. Está un poquito más bajo. Sin embargo, y no se llenan las plazas. El punto está en que tiene que distribuirse también de manera más equitativa. Hay un algoritmo que está operando, pero tiene que distribuirse de manera más equitativa la protección policial en los territorios. Pero a eso hay que agregarle, si estamos constatando de que la delincuencia tiene dimensiones más globales, que hay problemas de narcotráfico que se expresa a través del microtráfico, bueno, requerimos fortalecimiento de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuesto Interno en Atribuciones, la aduana. Son problemas que tienen que ver de manera sistémica. Ahora, yo relevo especialmente del acuerdo que presentó el gobierno el que se fortalezcan las atribuciones de los gobiernos regionales y de los gobiernos comunales. Y lo relevo especialmente porque hay una mención que es muy relevante. Creo que darle atribuciones a los consejos de seguridad comunal en materia sustantiva, a propósito de cómo se delibera entre la comunidad y Carabineros, es clave. O sea, si la comunidad sabe dónde opera el delito, es clave que Carabineros tenga una relación y a través de la alcaldía con las comunidades. Alcaldesa, la ministra Toá habló de intervenciones a 30 comunas.
Le preguntaba yo recién a Felipe Arboe, que tiene experiencia también en estas materias, ¿qué significa, y desde los territorios propiamente, una intervención, por ejemplo, en lo que a usted le concierne? Usted sabe, acaba de decir, dónde están las armas, dónde está la droga, dónde está el delito, básicamente. ¿Cómo se puede intervenir sin perder eficacia y ir directamente a los lugares que uno quiere llegar? Bueno, lo primero es que yo estoy expectante que nos convoquen a conocer el plan, porque no lo conocemos. Conocimos la noticia, pero no sabemos cómo eso se va a implementar. Me gustaría conocerlo para saber cómo, porque a mí me preocupa, y ya lo he dicho antes, hace tiempo atrás se habló de 15 comunas, de 20 comunas, y bueno, todos quieren saber cuáles son las comunas, porque todos los alcaldes que dicen, oye, la mía, la mía, la mía, la tuya. Y en realidad que yo creo que aquí, más que hablar de comunas propiamente tal, yo hablaría de zonas complejas. O sea, incluso algunas son colindantes una comuna con la otra y que a veces hay una calle de por medio. O sea, yo hoy día colindo con la Florida y hay sectores donde probablemente tenemos una zona que es común. Entonces, más que hablar de comunas, yo hablaría de zonas. Ahora, claro, ¿por qué se entiende? Y creo que por eso también está mal hecho este sistema, porque hoy día la competencia entre las comunas, cuando sale cualquier diagnóstico, cualquier encuesta, cualquier cosa, empiezan a hacer los rankings. La comuna que subió, la comuna que bajó, como si la vereda del frente de mi comuna no fuera la mía finalmente. O sea, si el delincuente robó al frente o acá, entonces hace toda una diferencia entre el delito y resulta que al frente está el paradero y en la vereda acá no está. Entonces es una cuestión tremendamente injusta. Yo creo que tenemos que dejar de hablar del tema más comunal propiamente tal y hablar de macrozonas en algunos casos y de microzonas en otros. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando le hablan de una intervención en los barrios más complejos de su comuna? Sí, yo lo que esperaría primero es que esa intervención tenga que ver con los elementos más complejos que hoy día estamos, el uso de armas, el tema de tráfico, o sea, donde nos dijeran, mira, vamos a intervenir territorios que hoy día están tomados, controlados o queriendo ser controlados por bandas de crimen organizado. Yo creo que eso tendría que ser lo primero que hay que hacer, porque es lo que atemoriza más a las personas. El tema de las armas es lo que más atemoriza. Y yo creo que hay una segunda derivada, que tú algo dijiste también respecto al tema de hoy día hay una oportunidad que son los gobiernos regionales. Yo creo que nos estamos perdiendo la posibilidad de que los gobiernos regionales lideren cosas importantes. ¿Por qué? Justamente porque en ciudades como las nuestras, en zonas metropolitanas, los gobiernos metropolitanos debieran tener mucho que decir. La conexión de cámaras de seguridad, la generación de implementos. Nosotros el lunes vamos a ir a ver con el gobernador Orrego el tema de poder destinar recursos prácticos para las comunas. Oye, drones, cámaras, o sea, hay harto en temas de prevención, de trabajo científico que se puede hacer, luminaria y otras cosas que perfectamente se pueden implementar. Entonces, el trabajo comunal, creo yo, tiene que estar radicado primero en el conocimiento de lo que está pasando en el territorio. Yo creo que la Fiscalía también tiene, porque en muchos municipios hacemos llegar las denuncias anónimas que nos llegan y yo creo que esto está georreferenciado. Hemos estado haciendo un trabajo, ojo, esto no parte hoy día. Llevamos un trabajo, de hecho con la Fiscalía Oriente estamos haciendo un trabajo con los observatorios de seguridad, con temas específicos más de microzonas para intervenir. Pero si la Fiscalía no tiene más recursos para hacerlo y las policías no tienen mejor implementación y mejor tecnología para intervenir, vamos a quedar donde mismo. Alcaldesa, un tema que preocupa, que me preocupa en lo personal mucho, es cómo ha penetrado el narcotráfico al interior de las escuelas y cómo está tomando niños, ¿verdad?, haciendo microtráfico, pero además hemos observado niños portando armas ilegales al interior de las escuelas. ¿Usted tiene este problema en su comuna? Yo creo que todos, y lo que a mí más me preocupa es que finalmente nuestros niños son los niños más vulnerables, además, vulnerables en todo sentido, no digo solo desde el punto de vista económico, sino que también los temas de parentalidad, o sea, el perfil de los niños que recluta el tráfico y todo, es un perfil de niños que cae en, obviamente, negligencia parental, deserción escolar, consumo problemático de alcohol y drogas de ellos o de su familia, familias que están vinculadas al delito de manera permanente. Entonces, tenemos como la misma norma y, por lo tanto, en los colegios, esos niños también nosotros queremos que vayan al colegio, que estén en el colegio y obviamente que se vea. Ahora, hoy día lo que estamos viendo es más bien una violencia y todo en contexto escolar, es decir, está pasando afuera del colegio y eso penetra al interior del colegio y nosotros estamos tratando de frenarlo y de que esas cosas no ingresen, pero claramente a veces se nos hace imposible porque es el barrio donde viven, son los compañeros que tienen y sobre todo quienes recibimos ese tipo de alumnos somos en los colegios municipales, pero ojo, que en los colegios también particulares y particulares
haber subvencionado, se vive el mismo fenómeno. De otra manera, menos visible, se esconde un poco más, pero se vive de la misma manera. Yo destaco la importancia de una política pública en materia de seguridad que sea lo más integral posible. Y un componente de eso claramente es un discurso contracultural al problema del microtráfico, porque hoy día para muchos niños y niñas es más atractivo el camino corto. El microtráfico genera muchos recursos y esa es una discusión contracultural. Cómo las escuelas, como el sistema público, también las escuelas subvencionadas, son una fuente de movilidad social, de desarrollo, de calidad de vida para los niños y las niñas. En mi opinión, eso requiere de integralidad, requiere de un sentido de urgencia, medidas inmediatas, legislaciones, una reforma más de carácter estructural, pero no impulsividad. En esto, cualquier medida no bien pensada tiene repercusiones. La alcaldesa ponía el ejemplo del microtráfico, o sea, algo que no se pensó probablemente en el corto y en el mediano plazo. Entonces, el cómo se genera una arquitectura de seguridad en materia de seguridad pública es clave para este periodo. Entró una variable que puede ser muy peligrosa en este caso, me refiero en el caso del Cabo Palma, en este crimen. Una variable que si no se maneja con mucho tino, con mucho cuidado y con mucho respeto a la ley, puede desbandarse, que lo hemos visto en otros países. La variable, no imputados todavía, pero sospechosos extranjeros. Hemos visto redes sociales, empieza a haber una cosa que puede transformarse en una persecución xenófoba, enfocada en las personas extranjeras. Y el fiscal nacional hoy día dio una declaración, a mí me pareció muy confusa, una lástima no haber, lo quisimos traer acá para que nos explicara, sencillamente, una pena que no haya estado. ¿Qué quiso decir y cómo lo leyeron ustedes cuando dice que las personas, los imputados que sean detenidos y que no tengan una identificación nacional, donde dé fehacientemente la identidad, para que la redundancia, bueno, se va a pedir prisión preventiva para ellos? ¿Cómo lo leen ustedes y el fenómeno que puede haber atrás de empezar a hablar de una determinada nacionalidad? Sí, Marco. Perdón, por favor. Silvia, perdón. No, primero que te cuento toda la razón de estigmatizar al inmigrante como el delincuente. Nosotros escribimos en el CEP un libro sobre migración y donde se mostraba que cuando tú miras quiénes son las personas que están condenadas por delito, los inmigrantes están súper representados. La gran mayoría son chilenos. Donde sí hay más presencia de inmigrantes es en los crímenes de droga y especialmente en el norte del país. Ahí tú tienes un foco. Pero pensar que crimen igual inmigrante, eso es falso, es totalmente equivocado y puede llevar a errores y a estigmatizar a los inmigrantes que vienen a Chile a trabajar. Ahora, respecto a las declaraciones del fiscal nacional, yo lo que entendí y me pareció razonable, que cuando tú pillas a una persona infragante, ¿verdad? Lo tomas detenido por un crimen, por un delito, y no lo puedes identificar, ¿verdad? Lo retienes hasta poder identificarlo y ahí le das la libertad. Pero por un delito, no por el hecho de estar irregular en nuestro país. No, yo entiendo que eso no. Yo entendí lo mismo. Cuando es detenido un inmigrante, es que si uno pregunta, hay gente que se entendió de distintas maneras, por eso quisimos aclararlo. Fue o sea, yo entendí de las declaraciones del fiscal que estaba asociado a la comisión de un delito y sin portar cédula de identidad. Ahora, yo creo que eso también es debatible, de buenas a primeras, porque como regla general establecer prisión preventiva en un sistema penitenciario que está también sobresaturado, o sea, esas fueron las palabras del ministro de Justicia, o sea, de buenas a primeras ponerlo como regla general, tampoco, digamos, resiste mucho análisis. O sea, yo creo que aquí tiene que haber más articulación. O sea, por ejemplo, si se va a implementar una medida de esas características, el diálogo con el registro civil a propósito de la entrega de carnet es clave, porque mucho migrante tiene retraso en la entrega de carnet y no necesariamente está cumpliendo, digamos, ha cometido algún delito. Entonces, ojo que las medidas tampoco sean estigmatizadoras o no tengan en vista el impacto de mediano y largo plazo. ¿A juicio de ustedes estas declaraciones rozan en el peligro que Yo creo que ahí a ver, es que hay que ponderarla muy bien a propósito de que quién finalmente, o sea, el Ministerio Público tiene todas las atribuciones para pedir medidas de protección preventiva. Pero las juezas y los jueces también tienen que ponderar el impacto en el sistema. La decisión la va a tomar el juez de garantía, la jueza de garantía. Entonces, mi punto es que tiene que ser una medida que no genere
efectos colaterales que sean más perjudiciales. Sí, pero hay un punto bien importante, que es que, y ahí yo sí como abogado puedo decirlo, es que lo que está diciendo el fiscal es algo que es bien importante, porque es cuando tú pides la prisión preventiva de alguien, es porque lo consideras un peligro para la sociedad, ¿cierto? Sí. Esa es la mirada. ¿Qué es lo que es el peligro? Es que cuando tú detienes a alguien cometiendo delito, no es el hecho de solo ser inmigrante, cometiste un delito y además no puedes saber quién es la persona que está cometiendo el delito y no sabes si es una persona que está buscado internacionalmente por cometer delito. No tienes idea, porque lo pillaste cometiendo delito y no sabes, por supuesto que es un peligro para la sociedad, a cualquiera. O sea, hoy día, así como otras personas... ¿Se justifica su juicio entonces? Yo creo que la prisión preventiva en ese caso. se justifica solicitarla. El juez tendrá que ponderar Ahora, los mi elementos punto- de mi juicio punto es que para no sea- tomar la decisión definitiva. Mi No punto solo es que no eso. sea una regla general, o sea, porque hay que ponderar el caso en cuestión. Por Por eso, pero el fiscal va a tener que argumentar. Pero no solamente eso, que el tipo puede ser un peligro en cuestión, sino que además, ¿dónde vas a ir a notificarlo después si no sabes Bueno. quién es? O sea, no tienes idea dónde vive, no tienes datos, no tienes nada, no tienes información de esta persona y comete un delito. A mí me parece evidente que tienes que tratar de identificarlo y luego lo dejas en libertad. Una de las personas que está siendo buscada por este crimen de anoche es una persona justamente que está requerida por la justicia y que no ha sido habida Lo que para poder... decían hoy día los fiscales, que efectivamente las personas que menos concurren después a las audiencias después de haberlos dejado en libertad son las personas ilegales, obvio, porque además tienen una doble, no van a querer ir porque corren riesgo de que puedan ser ahí, no sé, expulsados, etcétera, y por lo tanto, obviamente no van a ir. Ahora, yo quiero aquí hacer un punto. Yo creo que el principal problema hoy día que nos tiene como estamos, yo creo que lo conversamos en alguna oportunidad, en varias conversaciones de seguridad que hemos tenido y que yo he sido reiterativa en esto, lo que nos tiene más agobiados y en esta tremenda crisis es el tema de la reiteración de delitos. O sea, estamos persiguiendo a los mismos delincuentes todo el tiempo. Entonces la reinserción no existe. No existe ni la reinserción y no existen las medidas cautelares efectivas. Es decir, estas personas que son detenidas y luego citadas nunca llegan a la citación. Nunca son. ¿Y quién los va a buscar? Yo te puedo asegurar que si las policías se concentran en buscar a aquellas personas solo aquellos que han estado cometiendo delitos en los últimos 2 años, te puedo asegurar que los resultados van a ser mucho más rápidos, pero tienen que salir a buscar. Y cuando han hecho todos estos operativos policiales que se hacen, donde han tenido una cantidad importante de detenidos, la mayoría de ellos tienen órdenes judiciales pendientes. Pregúntale a Carabineros. Bueno, en este caso también pasaba exactamente lo mismo. O sea, tú veías la trayectoria donde habían violado reiteradamente las condiciones cautelares y sin embargo lo dejan libre. Bueno, Además que no existe el arresto domiciliario nocturno, el no sé qué, no existe, nadie lo puede controlar. Ahora, tenemos en torno a 40.000, si no me equivoco, en la población penal chilena, por ahí andaba. Un poco más. Un poco más, 42.000 me parece. Estamos hablando que la semana pasada se dio la cifra oficial de 30.000 prófugos. ¿Dónde caben, si ya están saturadas las cárceles? Porque prisiones preventivas, una cautelar de prisión preventiva, no en libertad vigilada, como en el caso de uno de los muchachos que está siendo buscado por el crimen de anoche, todavía no está juzgado, por favor. ¿Dónde caben esas personas y cuál es el real impacto en el sistema penitenciario de hoy? Es que no todo es Más cárcel. allá de lo cualitativo, lo cuantitativo. No todo es No todo es cárcel, cárcel. eso es efectivo. O sea, tienen que haber medidas sustitutivas. Pero reales, porque se cumplan. Sí, que se cumplan. Lo que Fiscalización. pasa es que eso significa que el sistema judicial tiene que ser más efectivo en perseguir y el cumplimiento de la norma. Y las policías también tienen que ajustarse a unidades especiales. Por eso, una reforma Carabinero en materia de procedimientos, de protocolo, de fines, de propósito es clave. Pero además hoy día existe tecnología. Mira, el tema de las tobilleras famosas. ¿Alguien me puede decir si eso funciona? ¿Funciona? No, yo tengo creo que no. idea. O sea, yo creo que no. ¿Cuántas personas, oye, nosotros de repente, oye, y este usaba tobillera, bueno, ¿y qué estaba haciendo en tal lugar? O puede salir de día, pero no 50.000 puede presos. salir. ¿Quién controla? 50.000? Sí, ¿Quién Muchas controla la tobillera? Hoy día hay tecnología. Si tú tienes arresto domiciliario
total o arresto domiciliario nocturno, debiera existir, ¿cómo no va a existir un sistema con GPS, que te dice que saliste de la casa? O sea, es de la esencia. Es de la esencia, ¿o no? Equipamiento, y eso tampoco. tecnología. Equipamiento tecnológico para controlar. No todo tiene que ser cárcel. Es verdad que una persona primeriza o no sé qué, que la mete a la cárcel va a salir más experimentado que como entró. Eso lo tenemos todo, la contaminación. Pero además, el tema de la reinserción. Aquí cuesta un mundo cuando hablamos de cárceles que se invierta en cárceles. Pero por otro lado, cuesta un mundo que se invierta antes. Porque hoy día mantener un preso es $1.000.000 de pesos al mes. Mire, en educación. Pero mucha gente pide más mano dura, más pena. Eso redunda en más cárceles, ¿no es cierto? En su comuna, ¿cabría una cárcel? No, además que ningún vecino querría tener una cárcel al lado, eso te lo doy firmado. Bueno, pero eso en ninguna comuna nadie quiere cárceles. Nadie quiere una cárcel al lado. Más allá de cómo No quieren, son las cárceles, que ya... no quieren un estadio, van a querer una cárcel. O sea, obvio. Es tremendo. Ahora, el plan del gobierno contempla en el titular segregación al interior del sistema penitenciario, y esa es una cuestión clave. No solo restringir las comunicaciones, pero también creo yo que hay que enfatizar un poco más la política pública, porque parte del delito se direcciona en el crimen organizado y en el narcotráfico desde las mismas cárceles. Exacto. Entonces ahí hay un O sea, giro de se tuerca. hacen las bandas. Tú dices, oye, este es de una yo comuna, tú conozco pillas y la personas que han banda son de sido comunas amenazadas distintas. desde la cárcel. Sí, pero además son de comunas distintas. Y si ¿cómo son de comunas distintas? ¿En qué minutos se conocieron? En la Estimados, cárcel. Es decir, claro, o sea, lo encierras en la cárcel y siguen todavía delinquiendo. No, pues absolutamente. Estado de excepción, ¿es una buena idea? ¿Es una idea apresurada, acalorada por lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo ven? Yo creo que es prematuro. Creo que hasta ahora es dramático la muerte, el asesinato de estos 3 carabineros, de la carabinera y los 2 carabineros, pero creo que un estado de excepción es una medida muy sin retorno para efectos de política pública. En mi opinión... ¿Se lo descartaría si fuese autoridad? Por lo pronto sí, lo descartaría, pero creo que lo central hoy día es desplegar medidas contingentes que permitan recobrar seguridad en la ciudadanía. ¿Silvia? No tengo los conocimientos, Ya. la expertise para poder decir si corresponde o no corresponde, pero a mí, en lo personal, me parece una medida tremendamente intrusiva. Claro, pero estado de excepción, la literalidad indica que es algo excepcional y el delito no es excepcional, sino que es Pero en estructural. Chile las cosas no son de excepción. El IVA subió al 19% y quedó Se quedó. El famoso para cuento del siempre. alambrito, que se arregla algo con alambrito y queda siempre, pero excepcional mientras se fortalece el músculo de la búsqueda de la organización social distinta. ¿Te parece descabellado? No me parece descabellado, no tengo, es que no te Ya. podría decir. Me Perfecto. faltan los conocimientos para poder juzgar esa materia, ¿no? ¿Carola? Yo no descarto nada. De verdad que creo que desde la comodidad probablemente de uno que no escucha balazos todas las noches es más complejo tomar una decisión así, pero para las personas que están viviendo todas las noches balazos, fuegos artificiales, bandas, que no pueden dormir, y es así, y es real, creo que estaría dispuesta a evaluarlo y a pensarlo, pero como tú dices, en una excepcionalidad que tuviera un sentido. Es decir, ¿cuál va a ser la meta del estado de excepción? Porque yo te recuerdo que cuando estuvimos en pleno COVID teníamos estado de excepción y en las poblaciones la gente salía y hacía lo que quería porque nadie estaba dispuesto a controlar eso. No había ni policías ni militares que estuvieran dispuestos a agarrar a esa gente, detenerla porque estaba vulnerando el estado de excepción. Sí, pero Entonces, hagámonos la pregunta si hoy día estaríamos bajo la misma norma. Pero tenemos porque- una zona de nuestro... Dos zonas de nuestro porque país. ahí ni siquiera te estás enfrentando a civiles que están pasándolo bien en una juerga, estamos hablando de delincuentes. Entonces la pregunta es, ¿están nuestras Fuerzas Armadas, nuestras policías preparadas para un estado de excepción donde hagan ¿Y cuál es la cumplir experiencia? la ley? Por ejemplo, la experiencia de la Araucanía, que está ahí. Se ha pedido 20 veces en la renovación del estado de excepción. Las cifras indican que ha bajado el indicador de delitos. ¿Ustedes cómo evalúan Sí, pero es que esa ahí se puede experiencia? controlar la movilidad, porque en el caso de la Araucanía, el tema de los caminos, el tema del robo de madera, o sea, por eso digo que uno si hace un estado de excepción tiene que tener un sentido, Y es que otro- es controlar la movilidad, yo como- controlar a las personas que circulan, eso es un poco para poder captar a las personas que están... Pero tiene un impacto en la normalidad que es más severo, ¿no? Yo de buenas a primeras creo que hay que profundizar medidas que recobren seguridad en la ciudadanía. ¿Como cuáles? Así, que no inmediatas, pero de corto plazo. Por ejemplo, yo creo que en materia de protocolos, de procedimientos, por ejemplo,
que Carabineros tenga equidistancia respecto de un control policial, me parece que es una medida adecuada. ¿Fue un error a juicio de ustedes o no el trato que se le dio a Carabineros de Chile en el contexto del 18 de octubre? ¿Explica algo de lo que está pasando ahora o son temas aislados? Por ejemplo, el sostener por parte de alguna parte de la población que las violaciones de derechos humanos que están acreditadas por instituciones internacionales, para algunos fueron sistemáticas, para otros puntuales y por problemas de protocolo. Esa discusión y esa carga sobre Carabineros, ¿afecta a la valoración y al estado de situación de la policía hoy, Silvia? O sea, yo creo que absolutamente, pero más allá de las declaraciones que hubo de violación de derechos humanos sistemáticas en Chile, que yo creo que no fue así, creo que lo que más daño hizo fue la validación de la violencia por ciertos sectores políticos. Eso yo creo que fue sumamente dramático y hoy día estamos pagando los costos, me parece a mí. ¿Marco? Yo no creo que la iconografía o la simbología del estallido social sea lo que explica la pérdida de confianza o deterioro por un periodo prolongado de Carabineros. Antes del estallido social, y esto no se lo atribuyo y no se le atribuye a los efectivos cotidianos, a las policías, a las carabineras y a los carabineros, sino que al alto mando hubo corrupción desenfrenada. O sea, la situación esta de Gate es muy grave. Hubo, durante el estallido social, estaba leyendo a propósito de esto, denuncias de 10.938 violaciones a los derechos humanos. Eso da cuenta que son generalizadas. ¿Sistemática? No, de acuerdo a cómo fue consignado por organismos internacionales, y en esto uno tiene que ser consistente, no, generalizada. Pero hubo más de 400 casos de daño ocular a partir del accionar de Carabineros. Y hubo solo 140 presentaciones de la Fiscalía en materia de persecución y solo 19 casos donde se falló, 17 con condena y 2 absolutorios. Entonces, claramente no responde, en mi opinión, a los símbolos del estallido social. ¿No afectó ni siquiera el famoso perro matapaco? Yo creo que profundizó, de alguna manera, una mala evaluación. Pero ojo, Pero esa mala evaluación antecede, o sea, con creces. O sea, acuérdense que en la Comisaría de Estación Central hubo sanciones por delitos de apremios ilegítimos. Y eso es previo al estallido social. Es verdad que ha habido problemas en la institución y eso nadie lo niega. Pero si tú miras las encuestas y la valoración de la ciudadanía, por ejemplo, antes del estallido social, Carabineros era una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía. Durante el estallido social perdió muchísima adhesión de la ciudadanía. ¿El deterioro venía antes del estallido? No, estoy hablando de la confianza de la ciudadanía. Y hoy día en las encuestas es de las instituciones que nuevamente está liderando, con bomberos, Carabineros, PDI, ¿verdad? No así los partidos políticos. Carolina Leitao, ¿cuál es la percepción tuya de la población a la cual te toca conducir como alcaldesa y su valoración a la policía? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo la percibes hoy? Yo creo que en la práctica hay un antes y un después del estallido respecto de Carabineros, la valoración de la ciudadanía, la posibilidad de actuación de las policías en los barrios. O sea, ¿decayó? Sí, absolutamente. Y o sea, no tengo ninguna duda. ¿Has visto una recuperación de eso? Oye, y no tengo ninguna duda que además produjo otro efecto, que además yo también tengo cierta análisis respecto de lo que es el estallido, que uno siempre podrá decir, oye, ¿de dónde viene? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes no? Pero aquí la delincuencia se tomó gran parte del proceso y estaba muy feliz de que Carabineros estuviera entretenido. ¿Qué quiere decir? ¿Ves alguna...? No sé, en los ataques a la comisaría, mientras ellos estaban ahí concentrados, había ausencia policial en el resto del territorio, porque es imposible, las personas no se pueden desdoblar, las instituciones no se pueden desdoblar. Mientras Carabineros estaba siendo atacado en una comisaría, en los otros barrios estaban traficando, felices, instalados. O sea, no es casualidad que haya estado metido gente de las barras del fútbol o de otras cosas. Entonces, no nos perdamos que hay una diferencia, yo diría, sustantiva de lo que ocurría antes y lo que ocurrió después respecto de la presencia, respecto de la posibilidad de actuación, de hartas cosas. Pero, y yo sí ¿ves creo... recuperación en la valoración social de tu... Es que yo creo que la gente hoy día distingue y sabe distinguir entre el carabinero de a la calle, porque también el tema de la corrupción y otro, la gente sabe que el carabinero que está en la calle dando la vida no es el mismo que el que se aprovechó del sistema y que le robó a todo Chile y además a su institución. O sea, la gente ha sabido distinguir eso también y valora, porque sabes que aquí ocurrió algo que es bien vital, que uno dice, ya, y si no está Carabinero, ¿quién?
O sea, ¿quién nos defiende? Sí. Porque no existe el Chapulín Carolina Colorado. Leitao, O sea, no- Silvia Seguirre, Marco Barras, le agradezco mucho por estar esta noche Gracias. conversando un tema tan álgido y tan preocupante que la sociedad hoy día se está haciendo cargo. Y este espacio para eso era. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Estén muy bien. Gracias por la Y invitación. a ustedes, invitarlos si quieren revivir este capítulo o cualquiera de todas las temporadas de Estado Nacional en nuestras plataformas digitales, puede escuchar entre las entrevistas, conversaciones, paneles, debates en este nuevo espacio de podcast de Estado Nacional en Spotify. Código QR que está ahí en la pantalla, lo escanea y puede revisar este y otros capítulos. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.